Hola a todos, bienvenidos a Proactívate. Es hora de proactivarse, es hora de poder compartir a través de nuestro invitado maravillosas experiencias, aprendizajes, maravillosas anécdotas, vivencias y sobre todo herramientas para mejorar nuestra gestión organizacional y personal. Así que bienvenidos a este espacio. Les recuerdo que tenemos un canal de Proactívate en YouTube. Vamos a compartir el link de inscripción en este canal y le agradecemos a toda nuestra audiencia y videoaudiencia la inscripción y la suscripción al canal de Proactívate para que puedan recibir no solamente la grabación de esta sesión que vamos a tener el día de hoy, sino también todo el recorrido de las sesiones que hemos estado haciendo en Proactívate. Les recuerdo que Proactívate es un espacio de iniciativa desde Proacti Consultores y la idea es desarrollar entrevistas, comentarios, anécdotas, enseñanzas y aprendizaje en tres grandes líneas de acción. Coaching organizacional, que es justamente el tema sobre el que vamos a abordar el día de hoy, liderazgo todoterreno y calidad de servicio. Esas son las tres grandes áreas que hemos venido desarrollando. Mi nombre es Francisco Duarte, soy el CEO de Proacti y hoy tengo el placer de compartir con un invitado especial a nivel de afecto, a nivel de respeto, a nivel de profesionalismo. Una persona que ha tenido una trayectoria impecable en el tema del coaching, precursor del coaching en Venezuela. Ha sido una de las líderes que ha impulsado el movimiento del coaching y las escuelas del coaching en Venezuela. Y es un placer y un privilegio para mí presentar no solamente a mi amigo, sino como yo siempre le digo, él se ríe, pero esa es la verdad, al maestro Jesús Berroterán. Bienvenido, Jesús, a este espacio de Proactívate. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Tú siempre tan generoso con tus palabras. Y lo que quiero subrayar es el hecho de la amistad que nos une de tantos años. De verdad que eso lo celebro, lo honro, porque ha sido una amistad que se ha sostenido a pesar de pandemias, a pesar de circunstancias, hemos estado ahí presentes. Así que eso quiero resaltarlo y destacarlo también en la tarde de hoy. Igualmente saludar y bueno, agradecerte por supuesto por la invitación, pero también saludar a todas las personas que se están conectando, también personas muy queridas, apreciadas por mí, y que bueno, que este espacio, como tú lo señalas, es un espacio para aprender juntos y para avanzar en este tema del coaching organizacional. Así que de nuevo, Francisco, muchas gracias por la invitación. Gracias, Jesús. Jesús, el tema de hoy tiene que ver justamente con coaching organizacional. ¿Herramienta de titanes? Bueno, fíjate, perdón. Yo creo que en primer lugar hay que distinguir lo que es el significado de herramientas. Y cuando vamos a buscar la distinción, esta remite a todo aquello que facilita, que proporciona, que permite la realización de un trabajo de manera eficiente. Por ejemplo, no se puede hacer un trabajo de carpintería sin las herramientas adecuadas, igual aplica de plomería, etc. En el caso en particular de nuestra dimensión organizacional, y dado los años de experiencia trabajando con distintas organizaciones, yo considero que efectivamente no podemos hacer una gestión eficiente sin contar con herramientas adecuadas y en este caso en particular con competencias de gestión o de coordinación de acciones para lograr algunas metas, algunos resultados, algunos objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que se trata, Francisco, es de ser titanes en la gestión de coordinar acciones para lograr los resultados que queremos, reconociendo el coaching organizacional como una herramienta que suma y que permite lograr los resultados que, bueno, que se propongan en un proceso de coaching. Bueno. Y fíjate que qué interesante esto que planteas, porque conjuntamente con esta definición que das de lo que es herramienta,
pues yo asocio también con el término de titán. Y cuando busco el significado de titán, pues me permito leer, dice, titán es la persona que se destaca por su vigor o por su fuerza. Por eso que se habla de tarea de titanes. Y también me dice que es cada uno de los 12 gigantes de la mitología griega, hijos de Gea y Urano, que quisieron asaltar el cielo. Ambas definiciones siento que aplican perfectamente en el caso de lo que estás comentando, porque justamente cuando hablamos de si el coaching es una herramienta de titanes, te hago digamos, a esta pregunta que quisimos Jesús y yo hacernos para esta entrevista, porque tenemos la percepción, a veces probablemente equivocada, de que el coaching es una herramienta a veces demasiado sofisticada, a veces demasiado elitesca, por un lado, y por otro lado, a veces vemos también la tendencia a tener programas de coaching o programas de formación que son de muy breve duración, y entonces se debate, ¿verdad? Este tema entre estas dos grandes áreas, ¿no? Entre estas dos grandes, digamos, límites. Y dice así, para ejercer una carrera profesional se requiere a veces muchos años de preparación y muchos años de dedicación, como todos lo sabemos. Pero pareciera entonces que el coaching, y nuevamente ahí rescato el valor de la pregunta que hacemos en esta entrevista, pareciera que el coaching puede hacerse de una manera muy fácil, ¿verdad? Y que resulta una herramienta de esa forma. Y las exigencias muchas veces no están muy claras. ¿Qué opinarías tú al respecto? Fíjate, efectivamente, la profesión, porque hay que mirarlo en el contexto de lo que ha sido el coaching como tal, es una profesión, a mi juicio, naciente, una profesión muy joven, que podemos darle, por ejemplo, en términos del tiempo, unos 30, 40 años, y eso para las otras profesiones es nada, es un bebé que están haciendo. Y cuando apostamos al coaching ya organizacional, que es el que nos ocupa en este momento, es una especialización. Ahora, es una especialización en lo que yo he podido observar, y bueno, igualmente la escuela que yo lidero, que tiene una formación de unos 6 a 7 meses, pero como requisito de esa formación es que tú ya seas coach, y seas coach de una escuela acreditada en la materia, pues, ¿no? Y una vez que ya tú eres coach, tienes un proceso de formación, que como te dije, dura unos 6 o 7 meses, y en esos procesos hay ciertos requisitos de entrada. Como te dije, el primero, que seas coach, pero en segundo lugar, que seas profesional de alguna carrera, de alguna disciplina, y que además tengas experiencia en el mundo laboral, que tengas experiencia en las organizaciones. Y es a partir de allí donde se hace entonces la formación como tal, que como te dije, dura. Está entrando un ruido, no sé si tú lo escuchas, Francisco. Sí, lo escucho, pero no logro identificar de qué persona. Ok, Okay. creo que ya lo capturaron. Muy bien. Adelante, Jesús. Ok, no sé si se escuchó bien. Te decía que entonces es una especialización que en el marco de lo que nosotros ofrecemos, bueno, tienes que venir primero de una escuela acreditada como coach, que puede durar entre 1 año a 2 años, y después hacer la especialización del coaching organizacional. Por eso es que yo comparto que el asumir esta profesión o esta especialidad del coaching organizacional realmente no es una tarea fácil, porque significa hacer todo un despliegue de lecturas, de prácticas, de reflexiones que se hacen precisamente en el marco de la formación. Entonces, yo sí creo que cada vez más se está profesionalizando el oficio de ser coach organizacional, ¿no? Ya. ¿Y a qué atribuyes tú en este contexto de lo que estás planteando, Jesús? ¿A qué atribuyes tú la permanencia tan fuerte, diría yo, de modelos tradicionales de gestión basados en la jerarquía y el mando? Fíjate, esta es una pregunta que nos da un debate que pudiéramos llevarlo bueno, a varias horas, ¿no? Ahora, solamente haciendo un pequeño contexto para poder aproximarme
a mi interpretación sobre este punto en particular, ¿no? Yo creo que en esencia no existe a nivel del mundo organizacional, a nivel de las empresas, un área de naturaleza conversacional como es el ámbito gerencial. No existe. O sea, en el ámbito gerencial lo que se destaca, lo que se hace fundamentalmente es el conversar. Si examinamos lo que hacen los ejecutivos, lo que hace un gerente, etcétera, nos damos cuenta que en su proceso de diseñar conversaciones con otros es que se hace su gestión para contratar, para promover, para establecer pautas, para asignar responsabilidades, en fin, todo, la gestión se hace desde el conversar. ¿Por qué hago este contexto? Porque el éxito o el fracaso va a depender precisamente de sus competencias conversacionales. Ahora, en este sentido, y respondiendo un poco a esta pregunta, el por qué todavía nos mantenemos en ese eje tradicional de gestión, es un tema de paradigma, es un tema de preguntarnos por qué las empresas y sobre todo lo que son las escuelas de gerencia aún no le prestan como la debida atención a este cambio de paradigma. Prestarle atención a ver las empresas como un fenómeno conversacional, y es la parte de la distinción que traemos. Las organizaciones son redes de conversaciones. Y entonces, en ese esquema tradicional de la administración, etcétera, no hemos quedado, a mi juicio, en ese paradigma, con no reconocer esa importancia y ese eje central que tiene el proceso del conversar, dándole cada vez más cabida al mando y al control, es decir, a la figura del capataz. Ahora, así como te digo esto, te digo lo siguiente. Yo he sido testigo de empresas, tanto nacionales como otras empresas fuera del país, que se han empeñado en capacitar a sus gerentes, a sus vicepresidentes, en una figura que le llamamos el líder coach. Es decir, como para ir cada vez más asumiendo una dimensión distinta en esta manera de coordinar las acciones. Pero bueno, es un proceso que se está dando, pues que se viene dando. Ahora, yo lo que sí considero es que normalmente los ejecutivos y nuestros gerentes deben estar entrenados cada vez más en estas competencias que le permitan, por supuesto, tener una visión de la vida, una visión de su trabajo, dándole sentido a lo que hacen y, por supuesto, alcanzando las metas que se proponen. Y eso hace que, bueno, que podamos de alguna manera enfrentar este modelo tradicional que hay todavía como elementos ahí presentes en este mando y control. Es la figura del capataz, por ejemplo. Eso pareciera mentira, que en esta época uno piense, bueno, ya esa figura pasó, ya esa figura fue del, no sé, del siglo XIX. Y todavía, Francisco, yo escucho y he estado con ejecutivos que tienden a esa figura del capataz, pues, ¿no? Así es, y una figura que está muy orientada hacia la búsqueda exclusivamente de resultados, lo cual es válido, ¿verdad? Porque de alguna forma, pues, tiene que ver también con el nivel de productividad y rendimiento que cada empresa y cada organización persigue, pero que deja entonces atrás todo el elemento relacional que tiene que ver. Y por eso también, y suscribo lo que tú le comentabas, pues no ha sido un proceso, digamos, tan fluido el hecho de poder incorporar estos nuevos modelos de gestión en las organizaciones. Y efectivamente yo también planteo que tal cual, quizás una de las respuestas tiene que ver con que la disciplina, la profesión, como queramos asignarle, pues realmente no tiene un desarrollo extenso en términos de años en comparación con otras profesiones y disciplinas. Sin embargo, hay un tema que necesitamos entonces ir sensibilizando cada vez más, ¿verdad? A los gerentes, a las empresas, a las personas, a las organizaciones, en función de estos nuevos modelos de gestión, en los cuales, pues, tanto tú como yo creemos profundamente y además rescatamos la necesidad del sentido humano de la transformación. Quiero preguntarte, ¿qué significa, bajo este contexto de esta que estoy mencionando, qué significa reinventarse a nivel de coaching organizacional? Fíjate, Frank,
A mí en lo particular, la palabra reinventarse, Ujú. o se utiliza también en algunos casos, seguramente que la has escuchado, el de buscar una mejor versión de mí mismo. Son palabras que han venido dándose y que uno le escucha, pues, ¿no? Ujú. A mí en lo particular, y esta es una posición muy propia, no me gusta usarla en el dominio particular del coaching organizacional. Porque específicamente cuando miramos el proceso de coaching, nosotros como coach lo que apostamos es alcanzar desplazamientos en función de sus competencias específicas, de las competencias que hayan sido señaladas como áreas de oportunidad para minimizar algunas brechas. Entonces, si yo tengo el enfoque de que en un proceso de coaching yo voy a reinventarte o tú te vas a reinventar o vas a transformar, no, yo lo apunto más a los procesos de desplazamiento en función de competencia. Y a mí me gusta señalarlo tal cual. Desde el momento A que iniciamos la sesión, donde se señalan 2, máximo 3 oportunidades para trabajar como competencia, hasta llegar al momento B, que es el momento del cierre del ejercicio, del cierre del proceso, en donde podamos mirar, apreciar, valorar, celebrar esos desplazamientos y que eso se pueda ser evidente y se pueda mostrar como que se dio un proceso de transformación. Pues, ¿no? A eso yo apuesto, más en el proceso de coaching. Por eso es que el pensar más del diseño, del establecer posibilidades de acción, me gusta utilizarlo mucho más y no tanto, y de hecho no lo utilizo, el de reinventarse como tal. Pues no sé si con esto soy claro en explicarte por qué no utilizar esa palabra, por lo menos en mi juicio, no utilizarla, sino más bien hablar de desplazamiento, hablar de desarrollo de competencias, hablar de transformaciones desde las acciones específicas que se puedan llevar a cabo. Es desde ahí donde utilizamos esta palabra entonces. Ya, y aprovechando esto, esta distinción que incorpora y en la fundamentación del tema de reinvención versus el tema de desplazamiento y desarrollo, por ejemplo, de competencias, una de nuestras participantes, que es Geisha, Geisha Rodríguez desde Buenos Aires, saludos Geisha, encantado de tenerte por acá en esta actividad. Geisha comenta lo siguiente: el problema fundamental es que no se entrena a los líderes y gerentes en tener maestría personal. Y fíjate que esto también pues, está en congruencia con lo que estás hablando. Me lleva a la siguiente consideración, Jesús. Uno de los aspectos de credibilidad en las fortalezas del coaching, en mi opinión, es el tema de que, así como tú planteas el tema de los desplazamientos, hay toda una gran brecha que cubrir en cuanto a la perdurabilidad de esos desplazamientos. Es decir, la percepción, en mi opinión bastante generalizada, es que efectivamente un programa de coaching logra obtener ciertos niveles de desplazamiento de acuerdo al foco que sea la intervención, ¿verdad? Y para qué se haya hecho este programa de coaching. Sin embargo, la gran interrogante que surge es cuál es el nivel de perdurabilidad de esos desplazamientos. Porque aparentemente las personas en los primeros meses que termina el programa de coaching, pues aparentemente pues, las vemos transformadas, las vemos cambiadas, pero al cabo de cierto tiempo vuelve a ser un tema recurrente donde regresan los hábitos, regresan los estilos y pareciera como un ciclo de nunca acabar. ¿Qué me respondería Jesús con relación a cómo desde el coaching organizacional podemos asegurar una mayor, si es que es posible algo así, una perdurabilidad de los resultados que podemos tener de un determinado nivel de intervención? A mí no me gusta utilizar el término intervención, pero de alguna forma de poder acompañar a nuestros asistidos. Fíjate, en relación a lo que planteabas al principio de esa maestría personal, yo te puedo decir que yo creo que la clave está de alguna manera ahí también, ¿no? O sea, en la gestión de sí mismo. En la medida que tú en un proceso de coaching organizacional puedes empezar a identificar que las cosas que haces o las cosas que dejas de hacer tiene que ver contigo, tiene que ver con el particular ser humano que tú estás siendo,
y que a partir de ese momento tú puedes darte cuenta de cómo eso depende absolutamente de ti y puedes empezar a reconocer eso, que es gestionarte en tus emociones, gestionarte en la manera particular, cómo haces lo que haces, cómo dices lo que dices, cómo pides lo que pides, cómo escuchas, cómo te prometes o haces promesas, cómo las cumples, cómo no las cumples. O sea, en la medida que se logra ese proceso, Francisco, de activar ese darse cuenta a través de la gestión de sí mismo, yo creo que el trabajo es prácticamente irreversible. Cuando tú logras identificar que la responsabilidad de las cosas que ocurren, de las que pasan, de las que tú incluso te afectan, de que esa piedrita que tienes posiblemente en el zapato, si utilizamos una metáfora, tú puedes hacerte cargo de eso y en la medida que eres consciente de eso y lo asumes con responsabilidad, es posible que ese proceso perdure mucho más en el tiempo, que se quede mucho más en el tiempo, porque ya no es algo puntual, ¿no? Ya no es algo como cuando, no sé, aprendimos a manejar Word o otra herramienta que posiblemente si no la seguimos practicando, se nos olvida. Ya esto tiene que ver más con la esencia de ese ser humano, porque no es solamente a nivel del impacto que pueda tener en la organización, sino que eso también tiene repercusión en su vida en particular. Aún siendo un coaching organizacional, tiene elementos que el individuo sigue siendo el mismo. Entonces, una de las cosas que yo señalo es esa, es decir, bueno, ok, es cierto, es bueno hacerle algún seguimiento, pero ese seguimiento va a ser en función de, bueno, Francisco, a ver, ¿cómo está con lo que tú ya has identificado, con lo que tú has reconocido? ¿Tú sigues haciendo algo con eso o simplemente ya no lo haces? Porque como cuando yo te digo que es irreversible, es porque ya lo ves, ya lo distingues, ya lo reconoces. Lo que esperamos los coaches organizacional es que lo que hagas con eso sea para tu bien mayor, sea para lograr los resultados que tú quieres. ¿Me sigues con eso? Sí, perfectamente. Y además que justamente poder asegurar incluso esas mismas prácticas que son lo aspirable, pues que tiene un coach a nivel organizacional y que esas prácticas se incorporen en la cultura organizacional, ¿no? Eso es fundamental. Fíjate que entonces hemos comenzado esta entrevista, Jesús, por dar un contexto general sobre lo que es el coaching organizacional. A ver, también introduciendo quizás algunas distinciones que tienen que ver en qué se diferencia ese coaching organizacional. Y quisiera entrar ya, perdón, a la práctica, perdón, la práctica del coaching. Disculpen, por favor, que he tenido un catarro en estos días. Quisiera entrar que conversáramos acerca de la práctica del coaching. En el chat hay una pregunta que nos hace Jair, que tiene que ver con el tema de la utilización de las preguntas, ¿no? ¿Qué significa una pregunta poderosa en las conversaciones del coaching organizacional? Ya entrando en la práctica del coaching, y adicionaría también a esto que dice Jair, cómo podemos distinguir la calidad de las preguntas que hace un coach. Entonces, me gustaría que comentaras al respecto con relación a esto de las preguntas poderosas y qué significado tienen en el logro de resultados. Bueno, en general, el preguntar, el indagar es un arte y eso la mayoría de los que están vinculados a este tema saben, pues, ¿no? Que ahí detrás del preguntar hay todo un arte, hay todo un entrenamiento. Decimos en el ámbito del coaching que el preguntar es lo más importante en una sesión de coaching. Y yo he repetido en incansable situación que a los coaches nos pagan es por preguntar, no por dar respuestas, sino por preguntar. Ahora bien, este arte de preguntar, el arte de indagar, Francisco, está directamente relacionado con nuestra competencia de escuchar la inquietud, de escuchar lo que juzgamos necesario para esa persona, de escuchar la preocupación, de escuchar algunos momentos sus miedos, sus sueños, de escuchar desde la ingenuidad, desde el escuchar como el niño curioso que quiere aprender, que quiere descubrir, desde lo que consideramos incluso posible para ese ser humano, para ese ejecutivo. Es desde esa conexión
donde podemos lograr hacer preguntas que tengan un sentido para nuestro ejecutivos o gerentes que estén pasando por un proceso de coaching. O sea que yo considero que no es que hay preguntas buenas o preguntas malas, sino que dependiendo del contexto donde formulemos y en el momento donde formulemos la pregunta y en esa conexión que tengamos con nuestros asistidos, con nuestros colaboradores, es que va a juzgar que va a ser una pregunta que le abra posibilidades, que es lo que nosotros decimos en el coaching, como tú lo señalabas, una pregunta poderosa, es aquella pregunta que te abre posibilidades, que tú dices, ah, pero fíjate, ahora con tu pregunta es que lo puedo ver, es que lo puedo identificar, es que lo puedo señalar, antes posiblemente no lo veía y la pregunta surgió. Pero no es que los coaches tenemos... Y se nos iluminan las miradas, ¿verdad? Eso, y no es que tenemos como una base de datos de la pregunta, ok, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, no, o sea, es en esa conexión y en tu capacidad ciertamente de escucha, donde van a surgir preguntas que van a abrir posibilidades a ese asistido. Entonces, mi respuesta es por ahí, o sea, es más bien, no tanto el estar atento a la pregunta, sino más bien el estar atento al escuchar. Al que tú escuches detrás de lo que dicen incluso esas palabras de ese colaborador o de ese asistido que está en un proceso de coaching. Bueno. ¿Cuál ha sido tu caso más desafiante en tu práctica como coach organizacional? Bueno, fíjate, va a sonar cliché, pero todos los casos, absolutamente todos los casos, son un desafío, porque son únicos, son especiales, Claro. significan un reto. Más. Pero la pregunta es, el más desafiante, claro. ¿cómo lo, fíjate, lo ponderarías? Más que desafiante, Fran, yo creo que es el más conmovedor. Y tuvo que ver con un presidente de una empresa, de una transnacional, que incluso me contrata, es la casa matriz, ni siquiera localmente, sino a través de la casa matriz que hacen el contacto. Y yo voy a asistir a esta persona, este presidente de esta empresa. Y resulta que era que habían hecho un anonimato, donde lo juzgaban como una persona que no escuchaba, con cierto rasgo autoritario, cierta despotismo, etcétera, ¿no? Y empezamos la sesión. Bueno, efectivamente, era una persona con un estilo muy fuerte y en las primeras sesiones fue una sesión más de validar si yo era o no competente. Yo me sentía como que si me hacía examen, como que si era una cosa así de evaluación. Pero resulta que como la tercera sesión, ese hombre, que es un tipo alto, bien fornido, etcétera, me decía con ojos, con sus lágrimas en sus ojos, que, bueno, que se ha podido dar cuenta que efectivamente el tema del escuchar era su mayor oportunidad. Porque esto mismo que le pasaba en el trabajo, en sus equipos de trabajo, que tenía no muy buenas relaciones con sus colaboradores, le pasaba en su casa. Y con lágrimas en los ojos me dijo, mi esposa me está pidiendo el divorcio, mi hijo mayor no me habla. O sea, Fran, ese momento yo todavía lo tengo grabado como muy presente en mi memoria, pues, o sea, porque a partir de ahí pudimos hacer unos coaching bellísimos de cómo reconstruir eso y cómo a partir de desarrollar esa competencia del escuchar, empezó a abrirse posibilidades, pues, ¿no? ¿Y por qué te lo traigo? Cuando tú me lo precisas así, bueno, porque fue uno así como memorable por todo lo que significó, o sea, y por todo lo que se generó a partir de esa experiencia con este alto ejecutivo. Fue una experiencia muy linda, de verdad, y después a los años nos encontramos y estaba muy bien con su esposa, o sea, de verdad que fue una satisfacción también muy, muy grande ese caso en particular, pues por traerte uno. Claro, y fíjate que tú lo comentas y nos conmueves también a nosotros. A mí me conmovió la historia que acabas de comentar. Y es interesantísimo esto que plantea Jesús, porque pareciera que tenemos aún un paradigma justamente
a nivel organizacional donde el ser humano se fractura. Es como que si existiesen dos seres humanos. El ser humano que está a las que entra a X hora a la empresa o que entra a un ritmo de actividad X, en el caso de los emprendedores, y el ser humano que tiene una familia, que tiene unas relaciones, que tiene unos sentimientos, que tiene unas emociones. Eso está como que escuchándote, pues muy presente ese desdoblamiento, sobre todo a nivel organizacional, pues se pensaría como que son dos grandes elementos y que muchas veces no se toma en cuenta y bien esta historia que relatas, donde probablemente la actuación, o no probablemente la actuación de ese gerente está condicionada pues por todo, como todos los seres humanos, que somos integrales y que nos afectan todas las situaciones que podamos estar pasando en un momento determinado, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cuál es el principal pecado que puede cometer un coach? Fíjate, cuando hablamos de pecado, no hay manera que yo lo relacione con un tema ético, pues, ¿no? O sea, yo te diría, si hablamos de pecado como tal, es algo que falló o a la ética o algo en particular que no está bien, pues, ¿no? Porque si consideramos importante mantener lo que es la confidencialidad, el respeto, la confianza, actuar de lo contrario a eso no es ético. Ahora, no obstante, si pudiéramos precisar en algún momento algo que a mí me ha pasado, y te hablo con toda la sinceridad del caso, que después evaluando digo, wow, esto no estuvo bien, es cuando durante el proceso se genera una empatía tal con tu asistido o con la persona a la cual tú le estás haciendo el proceso de coaching, y esa empatía genera en una relación que puede llamarse una amistad. Y ahí posiblemente tienes que tener muy presente, fijar ciertos límites, porque si no, pueden haber fronteras ahí que se puedan traspasar y puedas perder en algún momento cierta autoridad que en el rigor del coaching tiene que mantener el coach. Entonces, hay que ser empático, ciertamente, pero durante el proceso, el convertirte en el amigo de ese asistido tiene sus riesgos, pues, ¿no? Tiene sus consecuencias que pueden en algún caso pagarla muy alto, porque ya deja de ser el coach para ser no, es que él es mi amigo. Entonces, eso en particular no es conveniente. Yo diría que, fíjate, yo no te pudiera llamar que sea un tema estrictamente ético, pero sí hay que cuidarlo muy bien, porque si no, esa frontera se pierde, pues, y es sobre todo durante el proceso de coaching. Después, bueno, yo tengo amigos que han sido mis asistidos y los veo tal cual, son mis amigos y nos podemos compartir espacios, etcétera. Pero hay que cuidar el proceso como tal, pues, ¿no? Hay que mantenerse ahí con cierta... Atento, ¿Cómo? Atento a ese proceso. Pues, Atento, eso es. Porque bueno, hay asistidos y asistidos que inmediatamente buscan una conexión afectiva y se dan eso. A mí me ha pasado, pero entonces ahí uno tiene que como asimilarlo muy bien y manejarlo de tal manera que se mantenga la figura del coach y el asistido, pues, ¿no? Así es. Y fíjense que aprovecho pues las opiniones y los aportes de nuestra audiencia que agradezco. Y comenta acá José Domingo que justamente el coaching es eso, es un proceso continuo de cambio, aprendizaje y evolución. Y tiene que ver con esto que tú dices, bueno, hacerse cargo también del proceso y tener una direccionalidad y sobre todo diferenciar esos contextos, ¿no? En el proceso de atención, ¿no? Dice acá que el coaching es transformación desde la acción, que es el eslogan también de Proacti, ¿no? Aprendizaje proactivo para la acción y el desarrollo corporativo. Geiche también comenta que el coaching es una forma de despertar la conciencia para transformarse en el día a día sin tener un coach a su lado, es decir, poder avanzar sin la necesidad de tener un coach al lado, ¿no? Y
Y Ana Yancy comenta que el coaching es preguntar con intención y escuchar con atención. Eso está lindo, eso está muy lindo, eso está muy lindo. Sí. Que dicho sea de paso, hay que señalar que Ana Yancy es una alumna destacada de los programas de él, y particularmente también en ProActive, pues Ana Yancy ha tenido una participación importantísima, ¿no?, dentro del diseño de todo nuestro programa. Bueno. Dentro de esto que dices, de los cuidados que hay que tener junto con la confidencialidad, comenta que también Geisha que el tema de poder difundir información privada pues es un tema extremadamente delicado, ¿no? Sí. Jesús, fíjate, antes de pasar a la otra pregunta, en ese caso en particular, lo que corresponde a la metodología que manejamos del coaching organizacional, se es muy explícito diciéndole al asistido y a la persona que contrata los servicios que se va a focalizar en función de las áreas de oportunidad o de las competencias específicas que vamos a trabajar. Y si hay algún reporte en ese sentido, o sea, y se mantiene con el asistido el espacio de confidencialidad absoluta de cualquier otro tema que a bien tenga compartir con su coach, ¿no? En este caso conmigo, pues cuando me ha tocado facilitar procesos de coaching. Entonces, si hay algo que quede en la intimidad de esa relación del coach y asistido, que queda en ese espacio que yo llamo sagrado, exacto, donde yo he recibido pues declaraciones y manifestaciones de temas muy personales, y eso queda en un espacio, como te dije, muy reservado para mí como su coach. Y salvaguarda esa confidencialidad que trae el proceso de coaching. Ahora, no obstante, en lo que respecta a las competencias específicas, sí debe ser pública, sí debe ser entregada, sí debe ser evaluadas, si hubo o no hubo desplazamiento, porque bueno, al final el que te contrata quiere ver algún resultado. Y ese resultado se mide, ese resultado se ve si hubo un antes y un después de la sesión de coaching. Entonces sí, quería hacer un alcance en términos de la confidencialidad, porque hay un espacio que se mantiene y que forma parte de la ética de lo que es esto de mantener eso en privado, pues, ¿no? Así es, el código de ética. El código de ética, tal cual. ¿Resulta igualmente efectivo el coaching presencial que el coaching a nivel virtual? Absolutamente, Francisco, absolutamente. Fíjate, yo he tenido ya 2 años haciendo todo lo que ha sido coaching virtual, a la alta gerencia, o sea, y el viernes precisamente tengo mi primer coaching presencial por una exigencia fundamental del cliente que me dijo, oye, vale, yo quisiera, no sé, hacer esta primera sesión personal. Y dije, bueno, está bien, vamos, ya ahorita que estamos entrando en la presencialidad, dije, bueno, está bien, vamos a asumirlo. Pero no es que le quite, no es que le sume, o sea, yo te puedo decir que he tenido resultados, a mi juicio, por supuesto, positivos y validados por los clientes, haciendo sesiones virtuales, igualmente en los tiempos, cómo se maneja una sesión de coaching, y ha sido altamente positivo. O sea, yo no le veo de verdad ningún inconveniente, ¿no? Y te digo, hay una tendencia que yo no sé si ciertamente se va a sostener, pero yo veo a nivel de terapeutas, a nivel de psicólogos, psiquiatras, etcétera, que se están manejando por la virtualidad. O sea, okay. Y el tema de contención emocional, ¿cómo lo manejas a nivel virtual? Bueno, igualmente, o sea, lo único que no hay la contención posiblemente de lo que es el abrazo y tal, que tampoco en las sesiones de coaching, bueno, te puede, de un recorrido que tú puedes, por ejemplo, invitar a una persona o de ofrecerle un abrazo. Pero la contención emocional siempre está presente en la medida que tú puedas, aún en la virtualidad, poder conectarte con esa emoción. Es decir, si yo te veo a ti, por ejemplo, conmovido, te veo con unas lágrimas, yo tengo que cambiar mi tono de voz, yo tengo que hacerte ver que estoy ahí contigo muy cerca, porque la distancia se mide, bueno, por metro, por kilómetro, pero esa conexión, eso de yo sentirme cerca, es un tema emocional. Y en este momento que tú estás, bueno,
en Miami, yo estoy aquí en Caracas, yo me siento cerca de ti, en este momento en particular. Y es ahí donde, como coach, tú tienes que como superar esa barrera de la virtualidad y saber que hay una conexión emocional que tú generas y entonces puedes acompañar a tu asistido incluso desde esa emocionalidad que pueda estar en un momento dado. Yo digo la tristeza, pero también puede ser la rabia, también puede ser el miedo. Sí. Y se conecta, Frank, o sea, se conectan. Sí, y fíjate que también justamente hablando con ese tipo de, diría yo, de emocionalidades y de aspectos que necesitan atenderse, Adrián aquí nos comenta que la ira, la soberbia, la Ajá, pereza, la gula son pecados capitales que también puede cometer en un momento determinado el coach, ¿no? Y lo sí, hablábamos con anterioridad, ¿no? sí. Entonces, igual estos elementos consideras entonces que a nivel virtual, pues son trabajados de manera similar, ¿correcto? Sí, correcto, Frank, correcto. Ujú. Incluso en mi práctica yo hago ejercicios corporales donde le invito a la persona, siempre por supuesto que tenga un espacio protegido, cuidado, en el interior de su oficina o en un espacio reservado. Yo lo invito a que se pare, a que haga determinados movimientos, a que haga determinadas declaraciones, hago movimientos desde el punto de vista corporal como una forma de mostrarte bueno, que utilizamos todas las dimensiones que tenemos en el espacio del Así coaching. es, así Si es es. colocarle algún tipo de música, entonces le coloco algún tipo de música. Si es hacerse de lo que tiene alrededor para simular circunstancias, se le hace. Por ejemplo, mira, toma, no sé, el teléfono que tienes en tu mano, eso representa, y desde ahí se diseñan ejercicios poderosísimos con lo que tiene alrededor. Entonces, la respuesta es que sí, absolutamente. Yo siento que son tan efectivos como el presencial, evidente. Con la Claro. salvedad de lo que tú señalas, de que, bueno, no hay ese contacto físico y que, bueno, tú no puedes apreciar en cierta medida todos los componentes que está a su alrededor, sino tú ves tu camarita y es lo que limita la camarita, pues, ¿no? Así es. Ujú. Pero salvo eso, Frank, yo te diría que no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Claro, y fíjate que es maravilloso aprovechar también el espacio de virtualidad como un espacio de reencuentro, como un espacio Sí. de conexión, porque yo veo ahorita revisando la pantalla de Zoom y veo la cantidad de personas conocidas que están conectadas y me genera muchísima alegría y Claro. muchísima satisfacción. Y bueno, siempre voy a incurrir en el error de mencionar algunas y no mencionar a otras, pero efectivamente voy a mencionar solamente la cantidad de países que están conectados en este momento con nosotros. Tenemos en Chile, tenemos a José Domingo, a Mayer en Uh -huh. España, Gage en Argentina, Mariví, Nayansi, todo el equipo de Proacti en Venezuela. Tenemos a Eunice en Buenos Aires también, a Silvia pues, en Caracas, a Lilia desde Portugal, a Delia, es decir, Valeria en Nueva York, en fin, tenemos bueno, el mismo José Antonio Izaguirre, que entiendo que también está en uno de los estados del interior de allá de Venezuela. Qué maravilla el poder tener esta reconexión a través de esta forma, poder ver a tantas personas y también es un espacio importantísimo. Tenemos en los invitados también acá a Sergio Esteva, que va a ser uno de nuestros próximos invitados dentro de las próximas 2 semanas. Que los invito desde ya pues también a conectarse porque Sergio nos va a hablar de un tema espectacular y aprovecho esta cuña de una vez, aprovechando la presencia de Sergio acá en este Proactívate, porque Sergio nos va a hablar de cómo ser un anfitrión de los líderes. Es a eso lo que se dedica Sergio en estos momentos, a ser anfitrión de líderes. Imagínense entonces el impacto de esa conversación sobre los temas, por ejemplo, de calidad de servicio. Bueno, y retomo nuevamente acá todos, no solamente las personas que están conectadas acá por Zoom, sino todos los que están conectados en Instagram, en Facebook, en fin, ¿no? En YouTube, todas las personas que maravillosamente podemos estar acá y suscribo totalmente lo que dice Jesús en cuanto a la potencialidad de la virtualidad.
Jesús, voy entrando ya a un espacio ya más personal, más de conocimiento de Jesús como Jesús, ¿verdad? Y fíjense que aquí está, esto está todo conectado, el nombre de Jesús, titanes, o sea, todo esto es una combinación muy particular. Jesús, ¿cuál es tu hobby? Bueno, es hobby deporte, el tenis. Yo El juego tenis. regularmente tenis. Lo tengo como hobby porque, bueno, no es algo que yo hago a nivel profesional, sino más a nivel de hobby, pues, de esparcimiento, ¿no? Pero sí, yo juego tenis regularmente. Ok, mira, ¿y qué tremenduras te gusta hacer? Eh, Tremendura. Déjame ver, déjame pensar, Oye, si no, mira, si déjame no, él sí está pensar. conectada, si no, él sí está conectada, le comienza a Bueno, preguntar directamente. por eso fue que me... Por eso especialmente que dije, tengo que elaborar muy bien la respuesta. Bueno, pudiera ser el dedicarme más de lo debido viendo Netflix o viendo televisión y tal. A lo mejor yo me siento ahí un poquito más tremendo en ese aspecto, pues. Okay. Jesús, ¿hay algún hábito espiritual que tú lo practiques cotidianamente? Sí, yo tengo algo que, bueno, que lo tenemos con Elsie también, que es que nosotros, nuestro agradecimiento frente a cada vez que nos toca, bueno, comer, el desayuno, el almuerzo, en la cena, ¿Mm? tenemos nuestro agradecimiento de honrar la comida, de agradecer a las personas que hicieron posible que ese plato que estamos comiendo llegara hasta nosotros y pedir que ningún ser vivo le haga falta alimento, amor, y nosotros que podamos hacer algo con eso. Y eso lo tenemos, pero muy internalizado cada vez que tenemos esa conexión espiritual con ese Qué hábito. hermoso, Pues, ¿no? qué hermoso, qué hermoso. Por aquí Marivita responde que ama esa oración y ¿Ves? en redes nuestro amigo Alonso Figueroa también envía desde Instagram el live, envía Jesús Veroterán, el coach de coach, todo un maestro. Tan bello. Así también tienes fans por allá. Vale. ¿Cómo haces justamente, Jesús, para cuidar esa impecabilidad que te caracteriza? Es mi percepción que tengo por ti, pues eres una persona que cuida su impecabilidad como coach y como amigo. ¿Cómo haces para lograr eso? Yo creo que es un tema de tenerlo como muy presente, Francisco. Si yo valoro y si yo juzgo que algo es importante en términos de compromiso, de lo que tú ofreces, de lo que tú haces, hacer lo contrario a eso no me hace sentirme bien. Entonces, es algo que lo tengo como muy encarnado, es decir, oye, si yo sé que yo tengo que honrar un compromiso, el no hacerlo, eso me va a afectar, entonces lo honro. Tú puedes decir, puede pasar que en un momento dado se te pase, te complique, sí, claro, me pasa, me ocurre, pero me hago cargo, Frank, pido disculpas, le digo, oye, Francisco, perdóname, se me olvidó que teníamos una cita, me compliqué, Francisco, le di prioridad a otros temas, me hago cargo de eso, pero trato en la medida de que sea cada vez menos. Entonces, es ser coherente con lo que tú juzgas importante para ti, lo que eso signifique, pero actuar en consecuencia con eso, pues, ¿no? Así es. Cuéntanos algo que nadie sabe sobre ti. Wow, que nadie sabe sobre mí, Frank. ¿Qué será? ¿Qué será? Que nadie sabe. Porque bueno, y está Tamara. Hay gente muy querida ahí conectada que me conoce. ¿Cómo se estará riendo? Que nadie sabe. Oye, me agarraste ahí, ¿verdad? Porque muchas de las cosas las sabe mi esposa, las sabe mi gente, mis hijos. Pudiera ser alguien que sabe, que menos sabe, pero que lo sufre, por lo menos en el caso de Tamara, que ronco, por ejemplo. Eso es algo que no es tan público, que que lo sufre Tamara, pero que mucha gente no lo sabe, pues. Menos mal que yo no sufro de eso, Jesús. Por ahí, por esa parte, Bárbara está tranquila, porque yo no sufro de eso. No, bueno. Muy poca gente sabe que soy un roncador de eso, bueno. Ay, qué bueno. Jesús, ¿tú tienes un coach para tratar tus temas?
Sí, 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 sí. Tengo varios. Tengo amigos muy cercanos. Dependiendo del tema, afortunadamente en estos años me ha permitido, si tengo un tema que tenga que ver con algo en particular, con la relación con mis hijos y tal, yo tengo mi coach para eso. Si es un tema más desde el punto de vista de trabajo, de que me oriente, tengo mi coach para eso. O sea, yo lo tengo como, pero sí, no, claro. Y tengo también mi terapeuta, Francisco. Yo tengo mi terapeuta que constantemente voy a mi terapia. Bueno, hacemos terapia virtual y tú no tienes ni idea cómo yo me enriquezco y cómo crezco, cómo aprendo. O sea, la cual la honro mucho, le agradezco todo lo que me enseña. Entonces, sí, tal cual. Tengo mi coach y tengo mi terapia permanente. Qué bueno. ¿Qué te gusta cocinar? ¿Te gusta cocinar en general? Sí, vale, sí, me encanta. ¿Sabes que esto lo descubrí con la pandemia? Yo no sabía cocinar y aprendí con la pandemia a cocinar. Entonces, por ejemplo, yo te hago una sopa, un cruzado, Francisco. Qué bueno, hermano. Usted se come ese cruzado y lo que va a disfrutar ahí. Pero sí, hago un buen cruzado. Y bueno, y todo lo que signifique carne, guisada, etcétera, también hago mi O sea que especialidad. Vino y pescado también. No, pero imagínate, esas competencias no las hemos explorado. No. Tenemos que generar un espacio ahí Seguro. de Seguro que sí. degustación de esas Claro. especialidades. Está bien, imagínate. Entonces, Claro, esa parte de coaching gastronómico. ¿Tú te imaginas? Y por acá Tamara apunta y cocina muy bien. Bueno. Soy testigo, dice Tamara, de eso. Está muy bien. Ay, qué bueno. Jesús, aparte del tenis, ¿practicas algún otro deporte? No, hago ejercicio generalmente, bueno, en una Orbitré que tenemos aquí y tal, pero no, más que todo es el tenis. Ok. ¿Y a nivel de baile, qué tal? Bien, me gusta. Bailamos cuando hay oportunidad. Bueno, me está poniendo José Domingo, que es un amigo también. Saludos, José Domingo. Softball, sí, en algún momento jugué softball. Fue mi primer deporte. Yo creo que ya hoy en día no lo practico, pero sí, ese fue mi deporte. Bueno, empecé jugando muy niño, en todo lo que es la etapa de que uno empieza infantil, junior, juvenil, y después en la universidad, en la central, jugué con José Domingo béisbol. Tuve el privilegio de jugar en el aula magna y todo, y con José Domingo. En el aula magna no, en el universitario, imagínate, jugar béisbol en el aula magna. En el universitario. Sí, imagínense que, bueno, acá yo no sé, pero tienes una fan que se llama Tamara y dice, y también baila muy bien. Bueno, pero imagínate. Estos son flores y flores y flores, pues, ¿no? Jesús, fíjate, ya vamos a ir cerrando esta actividad. Antes quisiera, pues, dar un saludo a Yosamar Morín, que tenía muchos años que no la veía. Saludos, Yosamar, gracias por estar conectada y estar acá presente en esta sesión. Saludos a todos. Hay mucha gente querida allí, mucha. Y soy una fan de Jesús increíble. Y Jesús lo sabe. Qué bueno. Gracias. Vamos cerrando ya esta entrevista, Jesús, y quería darte las gracias porque realmente ha sido un espacio espectacular de conversación, de aprendizaje. Y realmente un privilegio tenerte no solamente como amigo, sino como coach, como maestro realmente dentro de tu área de especialidad. Y quiero agradecerte desde ahí. Quiero agradecer profundamente a toda esta maravillosa audiencia que nos acompaña, video audiencia, digital audiencia, como queramos llamarnos a esta comunidad de aprendizaje que realmente hemos logrado conformar en torno a esta iniciativa de Proactívate. Los invito a que se conecten al canal, los invito a nuestras próximas actividades. Vamos a tener la próxima semana, de una vez lo anuncio, a una de las personas también pioneras en el tema de formación profesional en Venezuela, liderazgo en Venezuela, una de las personas más también experimentadas y conocedoras, y además ha publicado muchísimos libros sobre liderazgo, Eduardo Martí, presidente de Forja Consultores. Así que Eduardo va a ser nuestro invitado la próxima semana. Los invito a que todos participemos también en ese Proactívate, porque es pieza fundamental también de aprendizaje y de reconexión
con estos grandes líderes y grandes pioneros de todo el tema de formación en Venezuela. Así que eso es un anuncio. Nuevamente, la posibilidad de que puedan participar también, y escuchamos propuestas de invitados que consideren ustedes que sea relevante invitar a este programa, y serán bienvenidas. Y bueno, darle las gracias a todos por esta maravillosa conexión del día de hoy. Suscribirse a nuestras redes, en Instagram, en Facebook, y darle la oportunidad a todos los que no han podido participar en estas sesiones, que puedan conectarse y que puedan disfrutar tanto como nosotros hemos disfrutado el día de hoy de esta actividad. Quiero dejarte en estos minutos, Jesús, para que nos despidamos, para que te despidas y tus palabras finales para esta actividad. Bueno, Fran, primero que nada, yo creo que es importante celebrar contigo esta iniciativa de Proacti, de Proactívate, esta iniciativa de convocar a diferentes personas que estemos en diferentes temas y podamos generar esta conexión que hoy logramos. Así que lo primero es felicitarte, honrarte, porque ciertamente estás en este rediseño de lo que significa Proactívate y nos permites esta posibilidad de estar aquí juntos, unidos, pues, ¿no? Agradecerte también por la invitación, por tu generosidad, por tus palabras, por tu aprecio, por tu cariño, por tu frescura, cómo haces estas entrevistas que uno se siente muy cómodo, se siente, bueno, como si estuviéramos en un espacio de mi sala, pues, aquí en mi casa, y es muy rico tener esa percepción y esa sensación cuando hablo contigo. Quiero también aprovechar de agradecer a todas las personas que se conectaron, como lo hemos dicho, personas muy queridas, muy apreciadas, personas que igual teníamos tiempo, por lo menos en mi caso, que no las veía, no le veía sus caritas en su cámara, así que muchísimas gracias. Ahí puse un corazoncito en Unice, gracias, saludos especiales, besitos para ti, a José Domingo, a todos, bueno, a Tamara, que está también conectada, a todos, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, como dijo Francisco, ya los invitamos para el próximo evento, que bueno, vamos a estar con un duro en el tema del liderazgo. Así que muchas gracias, Fran, y bueno, saludos especiales, bueno, para ti. Bueno, magnífico. Gracias a todos por estar conectados, gracias por sus comentarios en el chat, y nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde en este espacio de Proactívate. Bendiciones a todos. Gracias nuevamente por estar presentes. Un gran abrazo a todos. Bendiciones y feliz continuación de esta maravillosa semana. Hasta luego.